Extendemos un caluroso saludo a todos los espectadores. A continuación, daremos inicio a la sustentación de nuestro proyecto de grado titulado Nueva Croniquilla de Contratación, Oralidad, Historia y Escritura, a cargo de las estudiantes aspirantes a licenciadas en Literatura y Lengua Castellanas, Silvia Chacón, Jennifer Olarte y Karen Villabona. Esta investigación fue dirigida por la Magíster en Literatura Argentina, Carolina Romero. Para comenzar, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué 3 estudiantes de literatura deciden realizar una actualización histórica de un municipio como Contratación en Santander? Bien, decidimos enfocar esta investigación en la actualización histórica del municipio porque cuando nos dimos a la tarea de indagar sobre contratación, nos encontramos con que todo lo investigado allí giraba en torno al concepto lepra. Por ello, quisimos trabajar en la creación de un proyecto que pudiera unir 3 aspectos fundamentales para nosotras: literatura, oralidad e historia. La manera más propicia que encontramos para lograr dicha actualización fue mediante la escritura de una crónica debido a las características que componen este tipo de texto. Bien, entonces para empezar con esta investigación decidimos plantearnos un objetivo específico que consistía en escribir una crónica que actualizara el relato histórico del municipio de Contratación que ya estaba consignado en la croniquilla de contratación de Álvaro Ruiz Arenas. Para llegar a este objetivo general, entonces nos trazamos 5 objetivos específicos. Entonces, el primero era analizar la croniquilla de contratación como fuente histórica del municipio. El segundo, explicar el funcionamiento y las características de escritura en la croniquilla para la elaboración de nuestra crónica. El tercero fue discutir los estudios previos acerca de la historia de contratación. El cuarto, relacionar la información recolectada en las entrevistas con los datos históricos tanto de la croniquilla de contratación como otros datos que hemos encontrado respecto a la historia. Finalmente, el quinto objetivo fue escribir como tal la crónica que nosotras pues realizamos para actualizar esta historia. Ahora, en cuanto a la metodología, nosotras primero basamos nuestra investigación de una manera cualitativa. Nuestra investigación fue de este corte y también de corte descriptivo. Entonces, para continuar con nuestro trabajo, decidimos plantearnos 4 etapas. La primera fue hacer un reconocimiento del municipio. Entonces, viajamos al lugar, compartimos con la población y empezamos a pensarnos formas de abordar la historia de este municipio. Entonces, en una segunda etapa, ya después de haber visitado el municipio, empezamos a hacer una caracterización y nos basamos en conceptos como historia, salud, cultura, enfermedad de Hansen y religión y educación para centrar en esos puntos nuestra investigación y el posterior como instrumento de recolección de datos que vamos a crear. Entonces ahí nos fuimos directo a la tercera etapa, que fue la creación del instrumento de recolección de datos, que fue una entrevista de corte semiestructurado. ¿Por qué semiestructurado? Porque necesitábamos, uno, enfocarnos en las características que ya habíamos mencionado, y dos, porque era como la forma más viable de hacer que las personas nos brindaran un poco más de información que solamente responder unas preguntas específicas. Entonces aquí tomamos la decisión de que las entrevistas tenían que ser presenciales, porque al querer escribir una crónica necesitábamos que las personas nos mostraran sus emociones, incluso ver en qué espacios estaban ellos, cómo eran sus casas, sus lugares de trabajo, etcétera, porque era esto lo que le va a dar como ese toque novelesco a la crónica, porque recordemos que sigue siendo un texto literario y no meramente de explicación histórica. Entonces, en este momento categorizamos la población a la que vamos a entrevistar en 4 grupos. Fueron adultos mayores de 50 años, personas que hayan investigado la historia del municipio, trabajadores del área de la salud y enfermos de Hansen, que en su mayoría son personas mayores de 60 años. Ahora, en la cuarta etapa lo que hicimos fue volver a viajar al municipio, realizar las entrevistas, tener una muestra significativa, tomar fotografías, recolectar historias y finalmente analizamos estos datos y realizamos la escritura de la crónica. Ahora bien, como parte de los resultados, nosotros tomamos la croniquilla y analizamos detalladamente esos aspectos históricos y cómo funcionaban dentro de esta. Nosotros también resaltamos las estrategias de escritura en la croniquilla que nos pudieran servir y pues pudieran ser fundamentales para realizar la escritura de nuestra crónica.
Bueno, nosotros también analizamos el estudio de la investigación del profesor Enrique, oriundo del municipio de Contratación, y los sucesos que él nos enseñaba a través de estas investigaciones y a través de su semillero de investigación. Toda esta información la contrastábamos o hicimos un paralelo para comparar los datos históricos que él nos presentaba con los presentados en la croniquilla. También realizamos este paralelo con base en lo mencionado sobre los estudios y sobre todo con base en los relatos orales de los habitantes del municipio de Contratación. Bueno, finalmente en la parte de resultados escribimos la crónica que titulamos Una travesía por la historia de Contratación. Entonces, ¿qué hicimos en esa crónica? Primero, relatarla en primera persona porque decidimos que era importante ser parte de esa actualización de la historia. Entonces, la narramos en primera persona contando no solamente como haciendo un recuento, pues, de los datos históricos precedentes, por ejemplo, en la croniquilla de Álvaro Ruiz Arenas y algunos datos que encontramos en los sumarios de la Alcaldía de Contratación, sino que también contamos nuestra experiencia y contrastamos esa historia con la historia actual. Es decir, mencionamos cómo han mejorado las cosas en términos de educativos, de salud, cómo ha avanzado el tratamiento en la enfermedad de Hansen, muchas cosas que no estaban implícitas en la croniquilla de Contratación. Entonces lo que hicimos fue eso, actualizar la historia en esa medida, en la medida que estamos hablando qué pasó desde 1970 que se publica la croniquilla de Contratación hasta el 2021. Claramente, al ser una crónica, pues lo hicimos de una manera sintética, pero resaltando esos pequeños aspectos que han cambiado a lo largo de los años. Bueno, en cuanto a las conclusiones, la mención que hicimos sobre nuevos aspectos y datos que caracterizan hoy por hoy al municipio de Contratación brinda una actualización de la historia del municipio que ya, pues, en relación con la que ya está contada, a través de un recurso literario, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, como la crónica. Al tomar entonces los relatos orales de los habitantes, las fuentes históricas del municipio y nuestras experiencias y unirlas en un producto literario, conseguimos que elementos ficcionales y literarios lograran contar una nueva versión de la historia de este municipio a través, pues, de la crónica, ¿no? Lo anterior marca una diferencia entre los estudios de corte netamente históricos y pues nuestro proyecto. Finalmente, en los apéndices de esta investigación, nosotros adjuntamos fotografías inéditas y relatos orales e históricos de los habitantes de Contratación con la enfermedad de Hansen. Muchas gracias a todos por su atención.